A la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, querido amigo y televidente, y también a la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto que nos ve a través de la plataforma. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros, con ustedes que están en casa, esperando que hayan tenido una buena semana, para así poder ya nuevamente tener este momento en el cual vamos a hablar un poco de la palabra de Dios, que es tan necesaria para nuestros días y también en el tiempo que vivimos. Bueno, para poder ya entrar en la presentación de quién nos va a acompañar hoy día, vamos a invitar a nuestro pastor desde la región metropolitana. Como siempre, él nos va a acompañar en esta hora de invitación. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, gracias a Dios, estimados televidentes, por volvernos a encontrar en este día y poder participar con ustedes respecto a la palabra de Dios, ¿no? De pronto hay cosas que a uno lo sorprenden y lo ocurren. Estuve leyendo un capítulo de Ezequiel y verdaderamente fue lo que me dio la idea de conversar con ustedes del tema que vamos a tener hoy día. Espero que les sea útil a su vida y que podamos tener esa comunicación que nosotros deseamos con ustedes para ver, ¿no es cierto?, en qué modo están recibiendo ustedes estas palabras, o se encuentran que estamos equivocados. Cualquier opinión nos interesa y espero que hoy día salga mucha. El Señor de paz les bendiga. Amén. Bueno, y como siempre, www.idnb.cl en nuestra dirección en internet, y iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí nos puede escribir. La anterior es la página web donde puede revisar todos nuestros estudios, nuestra doctrina. Ahí, sin lugar a dudas, usted encontrará todo lo que necesita. Bueno, antes de comenzar, vamos a ir a una pausa musical y volvemos ya con el tema de fondo en su programa A la Luz de la Verdad.
Bien, lo que yo quiero conversar ahora es de los atalayas. Es un término que, o sea, todos sabemos qué significa, ¿no es cierto? Que son las personas que por alguna razón, en aquel tiempo, por ejemplo, el tiempo de Israel, se les ponía sobre una altura determinada, ¿no? Sobre unas torres determinadas, para que vieran si venía enemigo o no, o quién venía. Ese es el significado de la palabra, ¿no es cierto? Pero esto Dios, a través del profeta Ezequiel, lo toma en el sentido espiritual. Pero antes de entrar a ese tema, yo quiero leer un poco lo que es, cómo quiero introducir este tema, ¿no? Hay un principio en la Sagrada Escritura que nos enseña que nunca digamos que los tiempos pasados fueron mejores que el presente. Resulta difícil comprenderlo de pronto, pero como se trata, que lo dice la Biblia, tiene toda la absoluta razón. Pues según sean nuestros hechos en el tiempo presente que vivimos, esto tendrá mucho que ver con nuestro futuro. Entonces, por eso que la Biblia no considera que no es inteligente decir por qué era mi tiempo pasado mejor que el de ahora. Porque quiere decir que antes me portaba mejor con Dios que ahora. Y como me portaba mejor, me iba mejor. Y ahora como no me porto tan bien, eso significa el verso, realmente, ¿cierto? Bueno, el principio que prueba esto es aquel que dice, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces la vida no puede ser de otra manera, sino como está establecido los principios de la Sagrada Escritura. Sin embargo, entre las costumbres pasadas que recuerdo con agrado y que hoy no existen prácticamente, tiene que ver con no sé, muchos yo creo que se van a sentir identificados con esto, tiene que ver con la costumbre de leer los diarios. Porque ahora prácticamente uno todo lo ve en la televisión o en el computador. Pero antes era la costumbre que en la mañana pasaran ofreciendo los diarios, que nos dejaran los diarios. Y por cierto, los diarios traían lectura de lo que uno buscara, ¿no es cierto? Habían noticias, por ejemplo, que buscábamos, habían hechos policiales, se hablaba de política y buscábamos cine, en los diarios había, todas las noticias deportivas estaban en los diarios, entonces había muchas cosas que eran entretenidas. Yo me acuerdo que era como un rito leer todos los días en la mañana, antes de muchas cosas, a la hora del desayuno, leer los diarios. También habían algunas páginas de entretención, como puzzle, por ejemplo, o rompecabezas. Entre esas me acuerdo de unas viñetas que nos decían, busca la semejanza. Todos entendemos que la viñeta es un dibujo, ¿no es cierto? Que uno tiene que aparecen varios, por decir, rostros. Por ejemplo, aparecen varios rostros y había que encontrar cuáles eran los rostros iguales. O habían en diferentes árboles y encontrar cuáles eran, o diferentes paisajes. Yo creo que muchos de ustedes acuerdan de estas cosas. Eran tiempos del día realmente entretenidos desde que uno esperaba que nos pasaran a dejar la prensa diaria y sentarnos a informarnos del acontecer nacional principalmente, ¿no? Bueno, ya decimos, eso no se usa ahora. Me acordé de esto precisamente considerando los tiempos que vivimos, donde todo lo moderno es mejor, parece. Pero para probar esto, quiero invitarle a que hagamos entre nosotros, por ejemplo, un busque la semejanza, teniendo como plataforma central de juicio la palabra de Dios, frente a nuestras costumbres y a nuestros ordenamientos. Entonces, en una viñeta, o si quieren, en una columna, a la mano derecha, escribimos o dibujamos formas o principios del cristianismo actual, y a la izquierda las normas establecidas por Dios. Y vamos a ver qué tal resulta esto, ¿no? ¿Qué tal resulta? Es buscar la semejanza. Entonces, ¿qué tenemos? Ya decimos, ¿no es cierto? A un lado lo que la sociedad acostumbra y al otro lado lo que dice la palabra. De la iglesia cristiana, por ejemplo, anotemos algunas costumbres, cualquier costumbre, como por ejemplo, así explican algunas iglesias cristianas el fin de la vida humana. Eso está escrito a un lado. Dice, algunos asegurando, ¿qué es lo que dicen? Algunos aseguran
que los muertos se van al cielo. Otros dicen que se van al infierno y otros dicen que se van al purgatorio. Entonces, vamos a ir ahora a la columna izquierda y vamos a leer lo que dice la Biblia al respecto. Refiriéndose al mismo punto, dice, polvo somos, y el polvo se tornará a la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo creó. Eso está en Eclesiastés 2. Ya aquí podemos ver que en esta primera juego de semejanza, ¿no es cierto? No hay semejanza. Una cosa es la que dice la sociedad y otra cosa es la que dice la Biblia. Podemos hablar ahora, tengo aquí anotado otro ejemplo, los calendarios. El calendario gregoriano, que es el que nos rige en la actualidad. Este año, en abril, entre el día 11 al 17, se celebra la Semana Santa, de acuerdo al Concilio de Nicea en el año 325 y la Iglesia Romana. Columna derecha. Columna izquierda. La Biblia. El calendario bíblico para este año, ¿no es cierto? No aparece la Semana Santa en la Biblia. Sin embargo, habla que del día 14 de abril al día 21 de abril es ordenada por Dios una fiesta en el monte Sinaí, la Pascua y los ácimos. Esto fue en el siglo VI a.C. aproximadamente. Tampoco hay semejanza, ¿no es cierto? No podemos encontrar semejanza porque en esa comparación no hay semejanza. Pongamos otro título, por ejemplo. Reposo semanal. Iglesia cristiana. Día domingo, día de reposo, instituido el 7 de marzo del año 321 por el impío emperador romano Constantino el Grande, en un edicto que declaraba que el domingo tenía que ser el día de descanso, en el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren, declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. Vamos a ver si hay alguna semejanza. Ustedes saben que no las hay, ¿no? En cambio, la Biblia, el sábado lo declara día de reposo. Y dice, la prueba dice, y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho, y lo bendijo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que había. Tal vez en este pequeño ejercicio, ¿no es cierto? Podríamos hablar de muchas cosas más, pero solamente en este ejercicio, para muchos de ustedes tal vez resulte cansador que nosotros estamos siempre con estas cosas. Para el pueblo judío también fue cansador de repente la voz de diferentes profetas de Dios que les levantó más de una vez, pero la experiencia del fracaso de Israel ante esta poco agrado por lo que dice la Sagrada Escritura nos invita a entender y apreciar que la insistencia de la palabra de Dios tiene el propósito de que todos aprendamos la verdad. Pues como el apóstol Juan lo señalara, debemos conocer la verdad y la verdad finalmente nos hará libres. ¿De qué nos hará libres? Bueno, hay tantas cosas, ¿no es cierto?, que nos oprimen. Ahora el mundo, en estos días particularmente, se encuentra en una situación difícil, ¿no es cierto?, que no podemos decir que no nos llega a nosotros, que no nos oprime. Lo que está pasando nosotros con Rusia es una cosa importante y ya ve que cómo se han alzado los precios de todas las cosas y eso lo estamos sufriendo nosotros. Entonces, si conocemos lo que dice Dios al respecto, dice, la verdad de Dios nos hará libres y nos permitirá vivir tranquilos si nosotros guardamos la palabra de Dios. Cuando llegamos a esta importante fecha, por ejemplo, en que debemos conmemorar la muerte del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, debemos entender y hacer su voluntad. Y cuando la mayoría de los enseñadores, este es otro ejemplo más que no lo tomemos arriba, nos están hablando que la salvación personal es la gran meta de las vidas humanas, ¿no es cierto? Nosotros debemos entender, ¿no es cierto?, que la salvación es la consecuencia a cómo respondemos nosotros a nuestro llamado y elección por parte de Dios. Y tienen que ver con que
por ejemplo, seamos la luz del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto se toma este verso. Quiere decir que nosotros tenemos que alumbrar algo, que tenemos que mostrar algo, que la gente lo tiene que ver claro. Es decir, tenemos que predicar la palabra de Dios, que tenemos que convertirnos en pregoneros de su verdad, donde nos ha tocado vivir, ¿cierto? Seamos también verdaderos nosotros mismos haciendo su voluntad. O sea, que se note que nosotros somos hijos de Dios. Los hijos de Dios guardan la palabra de Dios. Y como lo declaraba el profeta Ezequiel, ¿no es cierto? Debemos hacerlo. Esto, voy a leer el texto, dice, ¿acaso debemos hablar de la palabra de Dios? ¿Acaso nos escuchen? Y si no nos escucharen, porque eso lo dice el verso, ¿no? Son una familia rebelde. Y siempre conocerán que hubo entre ellos profetas. O sea, esto quiere decir de que aunque la gente no venga, nosotros debemos hablar de su palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es la salvación. Nuestra responsabilidad es ser portadores de la palabra de Dios, como un día se le dijo a los discípulos, ¿cierto? Que predicáramos el evangelio de Dios a todo el mundo, a toda criatura, antes que venga el fin, ¿no? Dice, siguiendo con la lectura de Ezequiel, el profeta dice, y tú, hijo del hombre, no temas de ello, no tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarza y espinas, pasando momentos difíciles, dice. Y tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Les hablará, pues, con mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo del hombre, oye lo que te hablo. No seas tú también rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces, aquí está la responsabilidad que nosotros ahora tenemos, ¿cierto? Por el hecho de que Dios nos ha llamado. Tenemos que hablar la verdad de Dios. Y el cristianismo en general no está cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es lo que yo creo que incluso debe molestar, que todo el tiempo estemos hablando de eso. Pero la Biblia nos pide que lo hagamos, dice. Dice, nuestra condición de enseñadores de la palabra de Dios, dice, he aquí el código de Dios. Dice, hijo del hombre, habla tú a los hijos de tu pueblo y dile, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y se lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta, y se apercibiere, y no se apercibiere, viniendo la espada, lo tomará. Su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Un buen ejemplo, ¿no? Y ahí estamos, que tiene que haber gente que hable la verdad de Dios. Y es lo que nosotros tratamos de hacer cada vez que tenemos la oportunidad. En el principio, las comparaciones que he hecho, estamos poniendo en una parte el cristianismo en general y estamos poniendo en otra parte a la iglesia de Dios. ¿Y qué pasa? Que en esos 3 o 4 puntos que puse no hay ninguna semejanza en lo que dice la Biblia con lo que está haciendo el cristianismo hoy. Por eso es que nosotros como atalaya nos corresponde decir la verdad. Dice, aquí dice la palabra de la siguiente manera, siguiendo con la lectura de lo que dice el profeta Ezequiel. Cualquiera pues que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Ya lo hemos visto. Vamos a otro versículo ahora, al versículo 6 dice. Pero si el atalaya, o sea, el que tiene la responsabilidad, el que tiene el conocimiento de la verdad, el Hijo de Dios, no importa que sea católico, evangélico, pentecostal, bautista, adventista, no tiene que ver, porque desde luego que él recibió el conocimiento, la palabra le dice, si tú eres una atalaya y vieres venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada tomare de él alguno, él por causa de su pecado fue tomado.
mas demandaré su sangre de la mano de la talla. Y esto es para los pastores, esto es para los predicadores, esto es para los que conocen la palabra, que nos damos cuenta lo que está pasando en la sociedad ahora. Cómo las iglesias protestantes están todas unidas. Y pronto se unirán también y serán una con la iglesia católica. Ya lo son, no hay un testimonio que diga que son uno. Pero ¿qué órdenes obedecen? No dice la palabra, por si acaso, en el libro de Romanos, dice, no sabéis que a quién obedecéis, ¿cierto? Te constituye de él un siervo. Entonces, si le obedecemos de acuerdo a uno que está hablando la palabra de Dios, nos convertimos en siervos de Dios. Pero si estamos hablando a alguien que está tergiversando la escritura, nos convertimos en siervos de aquel que está contra la palabra de Dios, que es Satanás, ¿cierto? Entonces dice, el verso 6 es el más interesante para mí, porque de alguna manera todos los que hemos conocido la palabra de Dios, todos los que llegamos de alguna manera a una religión, ya sea católica, protestante, pentecostal, bautista, adventista, todos los que hablamos de que somos religiosos, dice la palabra de que nosotros somos atalaya. Y si vemos que viene la espada, o sea, nos damos cuenta, por ejemplo, ¿cómo no se va a dar cuenta la gente? Yo digo que la Pascua significa, ¿no es cierto?, conmemorar, según el Nuevo Testamento, conmemorar la muerte del Señor Jesucristo en un tiempo determinado, ¿no es cierto? ¿Y qué está celebrando la Iglesia Católica? Eso es lo importante. Está celebrando la Semana Santa y la está celebrando en un día que no corresponde. ¿Y cómo está el pueblo evangélico, el pueblo cristiano? ¿Qué está haciendo? Está haciendo exactamente lo mismo. Entonces dice, si viniendo la espada tomare de él alguno, él por causa de su pecado será tomado, mas demandaré la sangre de la mano del que lee la Biblia. Eso se lo puse yo, eso significa la atalaya, del que lee la Biblia, del que predica la Biblia, por no haber hablado la verdad. Entonces, y después dice el versículo 7, dice, tú pues, hijo del hombre, ¿dónde? Tú pues, dice, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los apercibirás de mi parte. Entonces, este es el asunto, ¿no es cierto? Cuando oímos la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad. No es como dice el mundo que tenemos la responsabilidad de salvarnos, no es eso, es más que eso. Tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios como Él lo dejó establecido en su palabra. Pero si el atalaya, dice acá el profeta Ezequiel, viene a venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada a tomar a alguno, él por causa de su pecado fue tomado. Mas demandaré su sangre de la mano del predicador, de la mano del pastor, de la mano del que está hablando de la palabra de Dios y no la está hablando como está escrito. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Usted no es predicador de la palabra de Dios porque es muy inteligente, no es predicador porque es muy sabio, no es predicador porque está lleno del Espíritu Santo, no. Usted es predicador porque Dios le dio esa responsabilidad. Dice, y tú oirás la palabra de mi boca y apercibirás de mi parte al impío. Impío de cierto morirá si no hablare, para que se guarde el impío de su camino. Entonces es condenado la persona que es llamada a guardar la palabra de Dios, si hablando la palabra de Dios, ¿no es cierto?, no la habla con la gente que no sabe, y está hablando lo que la costumbre de la sociedad, ¿no es cierto? Muchas iglesias protestantes, que dice que se salieron de la iglesia católica, ¿no es cierto?, van a guardar la Semana Santa, y van a guardar en los días que está indicado en la Semana Santa. Y nosotros tenemos diferentes estudios de la Sagrada Escritura, que incluso muchos los hemos entregado aquí, que tienen que ver con que los días que ellos conmemoran la muerte de nuestro Jesucristo no están equivocados. Y no es que estén equivocados solamente, sino que están porfiadamente equivocados porque saben lo que la Biblia dice, porque muchas personas en el mundo entero
están hablando lo que dice la palabra de Dios y ellos oyen, pero no quieren avisar. Dice, si tú avisares al impío de su camino para que él se aparte y él no se apartare, por su pecado morirá, pero tú librarás tu vida. Entonces, naturalmente los pastores, los predicadores, las personas que les gusta andar hablando siempre del evangelio, les gusta estar hablando siempre de la palabra, es importante que se enteren de esta situación que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a estar en esta semana. La iglesia seguía por el calendario, ya lo dijimos, un calendario romano, ¿no es cierto? Y la iglesia nos ordena regirnos por el calendario de la Sagrada Escritura. Y según la Sagrada Escritura, como corresponde este año, la Pascua es el día 14 de este mes, ¿no es cierto? Y del 15 al 21 es la solemnidad de los ázimos. Y la iglesia no lo va a hacer así. La iglesia católica y todos sus acólitos, ¿no es cierto? En este caso, iglesia protestante, que guarda lo que dice la iglesia católica y no guarda la palabra, están cayendo en lo mismo que habla el profeta Ezequiel. Es importante que nosotros conozcamos esto. Estamos viviendo un mundo difícil, estimado hermano. Eso a nadie le cae ninguna duda. Y ni siquiera sabemos qué nos aguarda en nuestro país ahora, ¿no es cierto? Porque no somos una isla en el mundo, somos parte del mundo, ¿no es cierto? Entonces es importante que lo que pase en otra parte, aquí va a retumbar, ¿no es cierto? Y en la cosa espiritual también estamos divididos, ¿no es cierto? Una cosa es lo que habla Dios y otra cosa es lo que habla Satanás con su iglesia en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién quiere obedecerle usted? Eso es lo importante. Usted tiene que obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Si quisierais y oyereis, dice la palabra de Dios, ¿no? Es un verso para nosotros, es un verso que nos muestra la manera de vivir. Si tú quieres y oyes, dice, si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Pero si no quieres, es decir, si oyes y no quieres, dice, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo habla. Entonces, la invitación de este día, hermano, cuando estamos entrando ya entramos a esta semana tan especial. El mundo cristiano en general entró esta semana. Entró el mundo católico, entraron todos los evangélicos, entraron los guardadores de la ley. Todos hemos entrado en esto. Pero ¿quién está haciendo lo que verdaderamente dice la palabra? Porque esta es la conmemoración del acto más grande de Dios el Padre, del acto más grande del Dios el Hijo, ¿no es cierto? Que murió su vida, que dio su vida por nosotros. Y el acto más grande, ¿no es cierto?, que guarda la felicidad del mundo entero, porque si nos acogemos, ¿no es cierto?, al sacrificio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces podremos conocer la verdad. Y dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Nos hará libre qué? Nos hará libre de todo lo que dice, por ejemplo, el Salmo 91, ¿no es cierto?, que tan conocido es por el mundo protestante principalmente, ¿no? Dice, caerán a tu lado miles y 10,000 de diestra, más a ti no llegará. Y eso es lo que está pasando hoy. Podemos ver lo que pasa en el mundo entero, hermano. Y esto no es nada. Y esto no es nada. Cómo los países enteros, ¿no es cierto?, sus presidentes discuten, sus hombres más iluminados se supone que son los que dirigen un país, ¿no es cierto? Primero, la situación del adulterio. ¿Se aceptó? Primero, la situación, ¿no es cierto?, de la sodomía, se aceptó. Y todo el mundo, nadie levanta su voz para hablar de la palabra. Ahora se habla, ¿no es cierto?, de la muerte voluntaria de los niños que se están esperando, ¿no es cierto? Infanticidio, asesinato aprobado por los padres, y la iglesia la acepta, ¿no es cierto?, y los gobiernos la aceptan. Pero ¿cómo podemos esperar que a nosotros nos vaya bien? Entonces, esta es la cosa que nosotros tenemos que hablar. Usted no le tenga miedo a la ley, así como lo decía el profeta en los primeros versículos. No tengamos miedo que nos amenacen, no tengamos miedo que nos aparten, no tengamos miedo que quieran irse con nuestra vida, no tengamos miedo. Esto no es la vida. La vida es la que vendrá, ¿no es cierto?, cuando nuestro Señor Jesucristo establezca su reino. Eso es vivir. Si usted mira
digamos, con un amplio criterio, lo que estamos teniendo nosotros aquí es la muerte. La gente celebra cada día, celebra su cumpleaños, un año más. No es un año más, es un año menos, ¿no es cierto? Cada día que a mí me amanece, no es un año más, no es un día más de mi vida, es un día menos, ¿no es cierto? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, de pronto no sabemos mirar, ¿no es cierto?, lo que realmente Dios quiere de nosotros. Y la invitación de esta tarde, estimados amigos, estimados hermanos, es que comprendamos estas cosas tan simples, tan simples. ¿Cómo nos darnos cuenta? Yo digo, ¿cómo nos darnos cuenta de lo mal que está el mundo ahora? El mundo está de hecho, ¿no es cierto?, marchando al precipicio. ¿Y cuáles son las cosas que nos llevan al precipicio? Son todas estas cosas que van contra la ley de Dios. Entonces, usted lo alcanza a ver, hable de estas cosas. Alcanza a ver esto, defienda estas cosas. Ayude a la gente que quiere, ayude a la gente que no quiere. También hable de la verdad, porque eso es lo que nos va a llegar a nosotros a la salvación. No estamos en la iglesia para salvarnos, estamos en la iglesia para poder hablar la verdad de Dios. Estamos en la iglesia para poder permitir que toda la gente oiga lo que Dios quiere del género humano y para qué lo creó, ¿no es cierto? Y como consecuencia de cumplir con ese principio tan vital, ¿no es cierto?, hacernos cargo de la verdad de Dios, cuando comprendemos eso, finalmente nos podría dar la salvación, ¿no? Porque nadie va a llegar delante de Dios y va a pasar derecho a gozar de la misericordia de Dios por virtud de hacer lo que quiere y no lo que Dios manda, ¿no? Para terminar, quiero invitarle a que miremos esa palabra de Mateo, ¿no es cierto?, donde dice que en un momento determinado de la vida de la humanidad estaremos todos delante de Dios. Y él dice, apartará a su hijo como quien aparta, ¿no es cierto?, como un pastor aparta las ovejas de los carneros. Y le dirá a los que están a la derecha, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Pero por qué, estimados hermanos? ¿No es cierto? Bueno, porque ya la iglesia, cuando llegue ese gran día, ya la iglesia habrá sido juzgada, ¿no es cierto? Allá, porque la iglesia está siendo juzgada ahora por las cosas que sabe y por las cosas que tiene que hacer y por las cosas que sabe y no las hace, está siendo juzgada ahora. Entonces, aquellos que va a llamar son la iglesia verdadera, la que va a llegar al tiempo. Y sin embargo, ahora también otros, que cuando vean que a estos los apartaron y le dieron la posibilidad de entrar ya al reino, no dicen, pero Señor, si en tu nombre profetizamos, se van a perder los profetas. En tu nombre, Señor, hicimos sanidades, se van a perder los que andan vendiendo sanidades y cosas que tienen que ver con cómo han desviado ellos la religión de Dios, la religión verdadera. Apartados de mí, obreros de iniquidad. Tal como vimos acá, ¿no es cierto?, en este ejemplo que les puse yo, los que verdaderamente, las semejanzas que hay, ¿no es cierto? Vea ahora usted su vida, si es semejante a lo que dice la palabra de Dios, porque ese es el objeto. Entonces, oirá usted con sus oídos, venid y benditos de mi Padre, y heredad el reino del cielo. Pero no tan solamente por eso, sino porque usted todo lo que sabe es capaz de divulgarlo y es capaz de tener la humildad, ¿no es cierto?, de inclinar su cabeza cuando se da cuenta que está equivocado. Porque aquí no es cosa de mis amigos, no es cosa de mis familiares, no, esta es su relación con Dios, es su relación con Dios. Y Dios va a definir el futuro de cada persona, ¿no? Entonces, esa es la importancia, estimado amigo, de que usted ponga atención a este mensaje de la palabra de Dios y que sea de su agrado en este día y que disponga su voluntad para cumplir. El Dios de paz le bendiga.
Bien, estimados auditores, televidentes, aquellos que nos siguen por las redes sociales, por YouTube y por todas las plataformas, en realidad, es importante lo que nos planteaba hoy en día nuestro pastor. Comenzó con este ejemplo de la semejanza. Hoy en día coloquemos nuestras propias semejanzas en lo que él nos mencionó, para poder ir sacando siempre las mejores lecciones para nuestra vida. Sin duda, la Iglesia no tiene intención ni es el hecho fundamental de poder juzgar a nadie, solamente que nosotros nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo, en los tiempos que estamos viviendo, para que podamos también razonar la importancia de que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por todos nosotros para el perdón de los pecados, y que pudiéramos entrar también, nosotros que no teníamos arte ni parte, al reino, a poder estar viviendo estos principios tan importantes de la palabra de Dios. Así que ha sido un gusto poder estar nuevamente con usted. Vamos a invitar a nuestro pastor que se despida de aquí, de todos los que nos escucharon hoy día. Bien, estimado amigo, espero que la palabra de Dios tenga caída en su corazón, que pueda considerarla, y también escuchar nuestro mensaje cuando nosotros decimos que no nos consideramos dueños de la verdad, ni nos consideramos justos, sino que estamos tratando de el camino que hemos entendido, lo hemos hallado recto, de acuerdo a la palabra, y si nos equivocamos, queremos volver al camino de la rectitud. Entonces es una invitación para que haya, digamos, que haya apertura entre nosotros y podamos siempre juntos considerar lo mejor que es delante de Dios. El Dios de paz los bendiga. Amén. www.idnp.cl, nuestra página web, ahí están todos nuestros estudios. Si quiere algún estudio adicional, con gusto se lo enviaremos. iglesiasiglo21@gmail.com, nuestra dirección, nuestro correo electrónico, para que usted nos pueda escribir si tiene alguna duda, consulta acerca de este tema o de cualquier otra meditación que hemos dado a lo largo de todos estos años. Que la paz de Dios los acompañe y nos podamos reunir nuevamente en una próxima oportunidad, razonando lo que estamos viviendo en estos días. La conmemoración, queridos amigos que nos escuchan, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es tan importante para todos nosotros. Que tengan una feliz semana y nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad en su programa A la Luz de la Verdad. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.